No podemos ambicionar demasiado, pero yo voy a decir cuestiones básicas. Una, que la piedad del miedo a la obra de Hegel, que inicien una lectura y la comprensión de sus grandes conceptos, su gran visión, que comiencen a comprender qué es la dialéctica, que no se reduce, lo oye uno, incluso a veces con viejos militantes, y creen que la dialéctica se reduce a aquello de Engels, la unidad y la contradicción, y esas cuestiones, ¿no? Es algo sumamente más complejo. O sea, esto que estamos viendo en la fenomenología, ya me escucharon la metáfora, es algo así como una higiene mental, como una limpia de nuestros prejuicios, porque nos está presentando lo que más se propone en el texto que veíamos hace 2 o 3 sesiones, la libre autocrítica del saber, es decir, a lo largo del devenir de la historia, de la humanidad, de la cultura, todo eso, la humanidad va dando bandazos, va tanteando, va ensayando caminos, y a veces fracasa y aprende de sus fracasos. Si vemos, por ejemplo, hoy el caso de Brasil, que lo están comentando hoy, publica La Jornada un artículo, un hombre de apellido alemán, se me va, Schellinger o alguna cosa así, que discute sobre lo que está pasando hoy en Brasil, y justamente hace ahí una ironía, dice, y obvio, los cartesianos no comprenden esto, pero los materialistas tampoco, y los llamados materialistas dialécticos tampoco, porque se requiere conocimiento de psicología profunda y de psicología social para poder entender lo que está pasando allá. Como un pueblo que se había dado un gobernante como Lula, que lo apoyaba y defendía, que estaba dispuesto a votar por él, votan por este tipo, con todas las características que vemos, ¿no? Bueno, algo aprendieron en Estados Unidos, ahora, la votación del día de ayer, quisiera luego ver los números, los porcentajes, para ver qué pasó. Pero tuvieron que ver a la bestezuela en el poder para poder aprender a Trump. Y ahora los brasileños pues, comienzan evidentemente a reflexionar dónde nos equivocamos, qué hicimos, qué no hicimos, qué deberíamos haber hecho. Y si pensamos en la historia, el Imperio Romano u otros momentos, pues vemos ahí a la humanidad en ciertos momentos lanzándose al abismo, fracasando, y hay periodos de desquicio. Estamos en un periodo de desquicio. Ayer conversaba con un psiquiatra, telefónicamente, que se incorpora, él andaba con Morena, en alguna institución de la delegación de Tlalpan de atención psiquiátrica, no sé qué casa de la salud, algo de la delegación de Tlalpan, y me dice, hay centenares haciendo fila, esperando. Yo hace años había oído que los hospitales psiquiátricos estaban a reventar, y que el asunto de la drogadicción, también sanatorios a reventar, y ni qué decir, violencia familiar, feminicidios, violaciones, etc. Hoy también en alguna nota de la jornada hablan de estas cuestiones de la violencia. Está terrible. Yo fui a llevar flores a mis difuntos, conversé con 2 sobrinos, uno el más joven 48 y el mayor que él por ahí 55, y al mayor iba con su hijo, les pegó un aventón, cometieron el error de darlo, sacaron los cuchillos, al hijo
lo apuñalan, a punto de morir, el médico le dijo, si no lo traen a tiempo, se hubiera muerto. Atravesado el pulmón. Y al sobrino mío lo aplicaron, pero no fue algo grave. Luego hablo con otro sobrino, a sus 3 hijos los han asaltado en pleno día. Y ya hay en el Valle de México, ustedes deben saber, desde viejos tiempos el PRI tiene todo controlado en el Estado de México. Balea a los profesores disidentes, me han platicado anécdotas, se las arregla por echar fuera a los profesores críticos, etc. Y tiene la prensa controlada de manera que puede suceder atrocidades, la prensa local no se da por enterada. Y bueno, lo que veíamos, lo platicaba con este psiquiatra, este caso de esta pareja y demás, pues son psicópatas. ¿Quién los generó como tales? Pues toda una decadencia, o sea, los grandes periodos de decadencia. Si ustedes medio estudian la decadencia de Roma, pueden entre otras cosas ver el texto de Petronio, hay películas múltiples y demás, el texto famoso de los 12 Césares y demás, los emperadores locos y demás, pues era un periodo de locura colectiva. Y si leen los Hechos de los Apóstoles, estos tales decían que andaban curando endemoniados. ¿Qué eran los endemoniados? Psicóticos. Los tiempos de decadencia generan olas de psicosis colectiva. Estamos en esa. Lo he hablado con la propia psicoanálisis, será tema de reflexión en esta próxima sesión. Y ella igual se reflexiona, o sea, ¿qué sucede con la humanidad? ¿Estamos generando un suicidio colectivo? Pues parece. La cuestión ecológica, etcétera, diario nuevas y nuevas noticias de que está desapareciendo tal y tal especie, y las tortugas y los delfines y las vacas marinas y el calentamiento. Y el capital, como Antonieta en la Revolución Francesa, el reyesuelo pregunta: c'est une révolte, mais non, c'est une révolution. Ni cuenta se daba de lo que estaba pasando. Y la Antonieta, pues que coman pasteles, ¿no? Si no hay pan. Es la Casa Blanca. Me dicen que la mujer de Trump fue prostituta, dicen los que saben. Yo no tengo ninguna evidencia. Y vemos una serie de charlatanes. Berlusconi en Italia. Alguien me preguntaba, una alumna de doctorado, porque trabajamos ciertos autores italianos, y cómo son tan buenos en hacer filosofía política, y gana Berlusconi. Es que él tiene la televisión, y tu libro de filosofía no puede competir con el poder de la tele y de los medios. Vean, en la recién consulta, están como perros rabiosos atacando, y claro, esto es un aviso, y para las próximas ya saben lo que vamos a hacer. Están preparando, evidentemente, y ahí está el caso Brasil, y está amenazando con que va a meter máquinas al Amazonas, y que hay que matar a los indios, y etcétera. Y aquí están matando a los pobres en Jalisco, hace tiempo, creo que hace como 25 años, oí alguna noticia. ¿Cómo acabar con la pobreza? Mata a los pobres. Parecía que ya la humanidad, la civilización, nos hubiera convertido en entes sanos, equilibrados, razonables, repitamos, respetuosos de las leyes, del derecho, con una conciencia de civilidad, respeto. Y no, vemos que hay oleadas de todo eso que estamos hablando, violencia, etcétera. Comentaba con el profesor, lo que vemos también en las universidades, de pronto
nos llegan estudiantes que vienen manifiestamente del lumpen, proletariado, u otros. Tuve un alumno clase media y demás, güerito, y por lo visto había estudiado en alguna escuela tipo Somerville o cosas. Hacen lo que les da la gana, o sea, no hay reglas. Tanto el del barrio Bravo como el clase mediero de Somerville o de estas cosas. En mi casa y en la escuela he hecho lo que me da la gana. Llegan a la universidad, hacen lo que les da la gana. Pueden calumniar, intrigar, etcétera. En Estados Unidos asesinar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Obvio, decadencia. Y un alumno de la UAM que va por segunda carrera me decía que estudiando con sus amigos dice, no, esto es más que decadencia, esto es catástrofe. Vean los números. Brasil, 65.000 asesinatos, si no me equivoco, anuales. Y los nuestros, hagan cuentas de lo que está pasando. Y vean también las estadísticas en Europa. Estamos en la caída del tobogán rumbo a la catástrofe. Y claro, en ese terreno de lo que estamos reflexionando, volvamos un poco a conectarlo con la fenomenología del espíritu. Entonces Hegel nos está relatando el devenir de la conciencia a lo largo de la historia y obvio y de la prehistoria. Cómo se constituyó el ser humano en un ente ético, digamos. Cómo construyó una eticidad y una vida estatal y una serie de usos y costumbres, reglas morales, etcétera, religiones, tal como encontramos por ahí en página que será como 24 que podemos abrir enseguida. Ha sido un largo y trabajoso camino, pero frente a quienes suponen que somos un frío aparato de razonar que tenemos en el cerebro y que observamos el mundo y todos sacamos las mismas conclusiones, que es lo que más o menos hubiera supuesto Kant, la norma de conducta universal y otras cosas más. No. Sucede que los seres humanos somos cuerpo, somos animalidad, tenemos entrañas y sexo, y todo eso se juega en el pensamiento. La percepción que tiene la mujer del mundo es una percepción de género, que no es igual a la que tiene el varón. Nos tardó como pareja de pronto entender apreciaciones diferentes, y algún día vimos en París un reportaje sobre esto, desde la organización del neuronal, y ni qué decir, la cultura. Una profesora de alemán nos explicaba, es que históricamente la mujer tiene que ocuparse de los hijos, y uno le dice quiero leche, y otro quiero pan, y otro quiero, y si son 5, son o 10, mi madre tenía 9, y se equivocaba a la hora de los nombres de las mujeres y de los hombres, mi madre, con uno, demandantes, 9 chamacos demandando. Entonces la mujer tiene que atender, y esto parece que ha jugado en la evolución. En cambio el hombre, a mí me sucede, si yo voy manejando, por ejemplo, voy a lo que voy, no puedo andar conversando de cualquier cosa, yo no puedo leer con música, sobre todo filosofía, no puedo hacerlo. Y hay mujeres que pueden hacer, y pueden estar estudiando filosofía y al mismo tiempo escuchando la demanda del hijo, etc. Entonces, bueno, simplemente como ilustración, ¿qué estoy queriendo decir? Pensamos con las entrañas. No es un cerebro frío, una cámara de video que registra fríamente lo que sucede en la realidad, sino nuestra mirada es también selectiva. Alguna vez vi un reportaje, creo que ya lo comenté, sobre cómo miran los tortugos. Le pusieron una fibra óptica y un registro y entonces pasaba cualquier cosa, al tortugo no le importaba. Pasa una tortuguita, tortuguita, qué hermosa estás. Y obvio, nosotros los varones también tenemos una mirada selectiva, podemos ver 1000 cosas, vemos a otros varones, pero de pronto pasa una mujer en minifalda
Con eso simplemente estoy queriendo decir, no somos cámaras mecánicas que registran lo que ven de manera neutral. Y claro, esta palabra de neutral, este cuento de la neutralidad del sociólogo, del antropólogo, no puede ser neutral. Estamos percibiendo el mundo desde nuestra historia individual, Sartre, nuestras mediaciones, nuestra familia, nuestra socialización, por supuesto, religión, cosmovisión, moral, clase social, por supuesto, tenemos una mirada de clase. Puedo referir anécdotas múltiples. Supe de alguien, no viene a cuento el detalle, un hermano fue a visitarme y platicó con un vecino en tiempos del levantamiento zapatista. Yo platicaba con el vecino, pero no había habido ocasión de hablar de esto, y mi hermano me dice, es antizapatista. Yo lo podía apostar sin habérselo preguntado, porque él me había dicho que era ranchero de Chiapas. ¿Cómo piensa el ranchero de Chiapas? Como ranchero de Chiapas, como auténtico boleto. Faltaba más. Y si vemos a Diego Fernández de Ceballos, y si vemos a muchos panistas, y si vemos a los comentólogos, etc. Ayer La Jornada publica un artículo, si no me equivoco, bueno, hay uno de Blanco y otro quizá de Toledo que habla de las plumas perfumadas, y refiere por ahí a tres académicos, una de Colmex, otro que dirige Nexos y otro que ha sido de izquierda, Araujo. Y entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Araujo se equivoca mucho. Araujo llamó a votar Fox en su momento, voto útil. No sé si el hombre tenga capacidad de autocrítica, parece que no mucho. Llamó a votar Graco, y ahora critica y escribe sobre democracia y critica la consulta. ¿Qué tiene en la cabeza? Es un hombre muy soberbio, y la soberbia siempre es autoanulante. El ejercicio socrático, más te vale que sepas que no sabes, porque te pones en camino de la sabiduría, porque si crees que sabes, te autoanulas. Ustedes conocerán, entrando, vi ahí libros de algunos académicos de esta institución que alguna vez se reclamaron marxistas o demás, y que hoy tienen posiciones de derecha. ¿Qué pasa? Son las mediaciones de la historia individual. De pronto he oído juicios como traicionó, no, son fieles a sí mismos. Puede haber sido que engañaran a otros. Sé de una escritora que se volvió famosa y me dicen que ahora ya no habla con sus antiguos conocidos, ya no lo reconocen, de Puebla, por más años, por ahí podrán deducir, y demás. Cuando yo la conocí, en algún momento me dice, yo soy una revista, yo creí que era una adorno, y después me he percatado que efectivamente es una revista. Y decía, estaba consciente, que una posición de izquierda hacía subir los bonos. Claro, ¿para qué subir los bonos? Para venderlos bien, para colarte. Entonces, bueno, eso de decir que soy marxista, pues quién sabe qué significa, ¿no? Eso de decir que soy de izquierda, quién sabe qué significa. Claro, requeríamos criterios finos para poder decir esto. Y bueno, podemos remitirnos a Lukács, que hace justamente 100 años escribió el texto aquel del marxismo ortodoxo, y dice, es que esto se define por el método. ¿Y qué es el método? La dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Esas son palabras mayores de las que estamos tratando de comprender. Y poder comprender, decíamos, la lógica dialéctica requiere de haber comprendido las cuestiones elementales que propone en la fenomenología del espíritu. Porque la humanidad ha devenido, su cosmovisión, su cultura ha devenido, su percepción del mundo, la construcción de la conciencia y la autoconciencia es histórica. Todo eso ha devenido. Por lo tanto, la mirada que, si pudiéramos medio imaginar cómo veía el mundo los neandertales hace 300.000,
o los que sobrevivían hace 50, o los cromañones, o podemos ir cada milenio, cada decena de miles de años, y podemos decir, hemos devenido, o con el título de aquel libro, confieso que he vivido. Hace poco encontré a un viejo compañero del ambiente cristiano del pre-68, y hace una decena de años que por ahí lo vi, decía, yo sigo siendo lo mismo de siempre. Yo no, yo confieso que he vivido. A estos 50 años, la realidad me ha transformado, y puedo también década a década decir, ¿qué me ha transformado? Hay acontecimientos históricos, el 68 para nosotros, el 71, otras experiencias, escuchar a las víctimas en Guerrero de las masacres históricas dirigidas, promovidas por el Partido Revolucionario Institucional, etc. Todo eso me transformó. Mi convivencia con el mundo indígena en la Sierra de Puebla me transformó. Mi mirada ya no es la misma después de aquello. Mi experiencia parisina, académica, etc. La experiencia del Comité de Derechos Humanos en París me transformó. La experiencia, y bueno, estoy refiriendo una categoría erfarum. ¿Tus plumones, profesor? Voy por ellos. Erfarum. Al rato, digamos, al pizarrón, son las experiencias las que a cada uno de nosotros nos han construido. La experiencia de nuestra infancia, tal padre, tal madre, tales hermanos, tales épocas, tales escuelas, tales periodos. La experiencia de nuestros amores también, eso nos transforma. Nuestras relaciones amorosas nos transforman. Nos transformamos mutuamente a lo largo de nuestra vida amorosa. Entonces, podemos hablar de la experiencia en los múltiples aspectos: políticas, militares, económicas, académicas, intelectuales, filosóficas, literarias, religiosas, místicas, amorosas, pasionales. Y podemos rastrear en la historia de la humanidad grandes etapas. Volvamos el derrumbe del Imperio Romano. ¿Y qué pasa en ese momento del derrumbe? Pues muchos enloquecen. Es una sociedad esquizofrénica, la romana de aquel periodo, como esta, esquizógena, como este mundo que tenemos hoy, es un mundo esquizógeno. Vemos estadísticas, violencia, etc. Vemos estos datos que refieren los psiquiatras. Está reventando esto. Marcuse ya lo señalaba en algunos libros, posiblemente el Eros, o tal vez el prólogo del Eros. Dicho de manera coloquial, las crisis históricas las pagan los individuos, los que revientan son los individuos. Claro, los sistemas económicos, sociales, políticos, etc., entran en crisis y desmoronan. Ayer insinuaba este tipo bestial que inició aquí las estrategias neoliberales, pues puede venir una crisis y puede ser que desaparezca la República. Habría que decirle gracias a ti y a la implantación del neoliberalismo. Jugaron los panistas, no tenían la menor noción del concepto de Estado. Y Fox dice, hay que administrar el Estado como una empresa, y aquí tenemos su fracaso. Creían que la agricultura la podían manipular, hay que convertir a los campesinos en mini empresarios. No tenían la menor noción y se las advirtieron. Armando Barta advirtió hace una quincena de años, escribió varios artículos, el campo no aguanta más, y hoy el campo no aguanta más. Es un desastre por todos lados lo que tenemos en el campo, porque no tuvieron un concepto claro de qué es la economía campesina, qué es el campesino, qué es la cultura, el papel de la cultura y demás, el papel de la cosmovisión. Revientas todo eso y ¿qué generas? Generas una ruptura colectiva, jóvenes del mundo rural que se convierten
Si bien les va, emigran y encuentran chamba o se convierten en albañiles. Pero si no les va muy bien, pues acaban fabricando, cultivando droga y todo lo que tiene que ver con esto. Y ya en extremo, sí hay jóvenes que se convierten en sicarios. Sí. Está reventando este sistema similar, pero mucho peor a lo del Imperio Romano. Repito lo que expertos alguna vez me informaban, que en tiempos de Roma se podía atravesar Europa colgado de un árbol, de los árboles. ¿Dónde quedaron esos árboles? ¿Dónde quedaron los bosques de México? Entonces, veamos lo que ha hecho el capital en 100 años, veamos lo que hizo el capital en estos últimos 30 años. Un desastre. Y estos pseudopolíticos, Hannah Arendt, bueno, pero el propio Aristóteles, su ética a Eudemo, la eudémica, diría, no son políticos porque no están pensando en la polis, están pensando en su interés privado, lo único que les interesa es esto, por lo tanto no son políticos. Se dicen políticos, no lo son. Hay que quitarles el derecho a llamarse políticos. Pero entonces, hacer política demanda comprender qué es la polis, comprender qué es el Estado. Y muchas cosas más que Platón inicia, que Aristóteles sigue, que Hegel desarrolla, etc. Y vamos, ya habíamos hablado una frase de Hegel, posiblemente el parágrafo 260, cuando habla del Estado, o puede ser el 59, en fin, ya trabajaremos eso de manera puntual. Si se confunde el Estado con la sociedad civil, esto de Fox es la confusión de Estado y sociedad civil. Esto que ha hecho el neoliberalismo en todo el planeta es la confusión de Estado y sociedad civil. Resultado, algo terrible. Es una crisis civilizatoria, terrible y monstruosa. Por todos lados volteamos al África, América Latina, Uruguay. Ayer aparece algún artículo sobre la miseria en Uruguay. Yo hago un cierto seguimiento y hay redes latinoamericanas que hacen circular información. Las cárceles en Uruguay también están llenas de jóvenes. ¿De qué se trata? Es un modelo. ¿Quién construye este modelo? Los neoliberales. Y de otros lados se hace lo que se llama propiamente genocidio en los hospitales psiquiátricos. Se está dañando a los pacientes. Hay una estrategia deliberada mundial de destruir a esos pacientes. Y claro, agregamos la corrupción de los directores de los hospitales, del Seguro Social y del ISSSTE. Dan medicinas chafas, o en Veracruz les dan agua en lugar de medicamento a los niños, se mueren. Es una catástrofe total por todas estas cuestiones. Destruyen el sistema educativo, rienda suelta a la televisión, juegos de violencia. ¿Cuál es el resultado? Y habrá que insistir, y los romanos no tenían la capacidad de manipulación que tienen estos. Ayer circulé un texto que recién encontré, Costanzo Preve, no sé si te lo envié, democracia y otras cosas más, ¿no? Y él habla del circo mediático, ¿sí? En aquellos tiempos tenían su circo, ya saben lo que pasaba, pero capacidad manipulatoria como la que tienen estos con su circo mediático, los romanos nunca la humanidad tuvo esa capacidad manipulatoria, que es una capacidad de imbecilización colectiva para el dominio de los nuevos emperadores. Me confundo en ese momento. Belofiore posiblemente escribió algún artículo en esta revista italiana crítica marxista, la nueva Roma sin hegemonía. Es que esta es la nueva Roma, Estados Unidos, pero ya no es aquella que guerra y todo, imperio y todo lo que sabemos, y circos, llevaba al mismo tiempo la cultura. Esta ya no lleva ninguna cultura, no tiene hegemonía, no tiene proyecto de civilización. Lo único que da como resultado para ellos es el proyecto obvio de acumular oro, lo están haciendo, lo siguen haciendo. Vemos los casos de México, se multiplican, parece por 4 las riquezas de los super ricos en México y se baja
baja a la mitad los ingresos de la clase trabajadora. Ese es el modelo. Estamos en decadencia. Entonces, bueno, ahí justo podía, sin duda, plantear la pregunta: ¿y de qué nos sirve hoy la fenomenología del espíritu? Bueno, simplemente percatarnos que la conciencia ha devenido, que ha dado bandazos, que ha jugado caminos equivocados la humanidad, y que de pronto alguien dice: por aquí hay un camino, y ese es Agustín de Hipona, en ese momento de la crisis. Inventan una religión. Y claro, hablamos de la cuadratura del círculo y lo sigo planteando, es que se tiene que volver a discutir la función civilizatoria de la religión. Y aquella simplificación grosera de que el opio y tal, pues es Voltaire, que no entendió lo que era la religión, o es Lenin, que tampoco lo entendió, y los autodenominados marxistas, leninistas y similares, que no entendieron. Y bueno, valdría la pena como anécdota, en el Congreso de Sociología de Orizaba nos pusieron una mesa redonda a un académico de Iztapalapa, a otro individuo que después me dijeron que es miembro de un grupo que se autodenominan comunistas, y creo que él también se pronunció, y son admiradores de Stalin. Por supuesto que causa risa. Uno se pregunta cómo a estas alturas, después de una escaramuza ahí en la mesa, los amigos me decían: aguas con el Piolet. Claro. O sea, ese nivel de fanatismo expresa una gran ignorancia. Se han escrito, se han descubierto los archivos, se está sacando a la luz las atrocidades. Por ahí hay un buen libro de Donald Reify, Stalin y los verdugos. Eran psicópatas los del grupo de Stalin. Y claro, quien reivindica a Stalin, lo plantea allí, está reivindicando sus crímenes, y quien haga esto, pues cuídense, porque son capaces de usar el poder en cualquier momento. Entonces, es también otro síntoma de decadencia, pero también otra ilustración de que no pensamos con una cabeza fría y objetiva, sino quien está allá con el alma cargada de prejuicios. O igual, eso me pervenía hace 40 años o 45, un psicoanalista, Pacheco Reyes, quien adopta a Marx o toma una posición de izquierda desde un resentimiento con el mundo. Me decía: ponen por delante destruir. Y me agregaba: cuidado con esos. Pero también esos finalmente, cuando se colocan, cuando logran lo que no pudieron lograr, poder, dinero, etc., se les acaba el rigor. En cambio, quien pone por delante no destruir, sino construir. Construir un mundo de justicia, de libertad, de todo lo que vamos a agregar ahí. Esa gente no tiene precio. Claro, en el camino hay necesidad de cambiar cosas. Hoy en México, de destruir ciertas cosas, meterle freno a los aeropuertos o a muchas otras cosas más. Pero ha habido épocas en la historia de la humanidad donde surgen oleadas de iconoclastas a destruir templos, etcétera. Ha sucedido en diferentes momentos. Hubo un momento iconoclasta en la Revolución Francesa, hubo un periodo iconoclasta en Constantinopla, en cierto periodo de crisis, hubo un momento iconoclasta en el surgimiento del protestantismo, y a lo largo de toda la historia tenemos eso. Son expresión, digamos, de momentos de psicopatología social. Entonces, pero ¿quién permitió que Agustín, es que Agustín había leído a Cicerón, había estudiado el helenismo, se apropió del helenismo y al mismo tiempo se apropia de la visión cristiana de su madre,
y es una síntesis. Podemos criticar todo lo que queramos, pero él se convirtió en brújula para una nueva época, el cristianismo. Pues, claro, él llega 400 años después de ya otros habían impulsado una reflexión con pretensiones filosóficas o reapropiación de las aportaciones del cristianismo desde el helenismo, o sea, una síntesis de helenismo y cristianismo, por decirlo de manera muy rápida. Entonces, podemos hacer un recuento de la historia de la humanidad, y yo creo que ahí vale la pena justo destacar, es que esta pretensión de hacer una historia simplemente económica, pongamos ejemplos. El libro de Enrique Semo, aquel primero de historia del capitalismo, etc., habla de procesos económicos. ¿Dónde están las clases sociales? ¿Dónde están los seres humanos? ¿Dónde están las luchas de clases? ¿Dónde está la política? Parece que en ese periodo que relata no sucede nada de esto, solamente hay economía. Alguna vez trabajando académicamente con una estudiante de posgrado uruguaya, bromeaba diciendo sí, que ellos conocían trabajos de este orden en Uruguay y que parece que la historia de Uruguay sería la historia de las vacas. Año tal, tantas vacas; década tal, tantas vacas. Se incrementó la producción de vacas. No hay seres humanos, no hay clases sociales, no hay sociedad, no hay política. Por lo tanto, no es historia, es una cronología de hechos económicos. No es historia. Si somos cada uno de los individuos sujeto y objeto, por lo tanto, la acción social es relación objetividades y subjetividades, y la sociedad toda, el Estado, es sujeto y objeto. Hay instituciones donde se cristaliza el espíritu objetivo y hay subjetividades, y la política, Gramsci nos diría, implica apelar a la subjetividad, al terreno de las ideologías, y es en el terreno de las ideologías donde se definen las grandes cuestiones de orden político. Acabamos de ver algo en México, vemos lo contrario en Brasil. Ayer sucedió algo en Estados Unidos, y ayer justo me enteraba de ahí nuevos grupos de orientación socialista que están haciendo trabajo político en Estados Unidos y apostaban más o menos por lo que sucedió, que podemos rastrear en términos estadísticos. Perdió la Cámara de Diputados. Pero cuando, clásico, desde hace 90 años, lo describía, lo comentaba Wilhelm Reich, Psicología de Masas del Fascismo. Entonces los partidos comunistas están hablando de economía. ¿Cómo vas a convencer a un obrero con una tabla estadística de economía? La política, desde que se inventó, el actor político apela a ganar y a convencer y a mover las emociones del auditorio que lo escucha. Eso es la historia. La acción política no es tablas estadísticas, vamos a producir más. Entonces, estamos viendo justo con esto que estoy ilustrando el fracaso de cierta izquierda en Brasil. También hay filosofía y han elaborado cuestiones de dialéctica, algunos pensadores, sí, pero los otros ahora están manipulando a través de sectas religiosas, fanatizando a la juventud. Entonces ahí, claro, hay múltiples preguntas que nosotros podemos hacernos acerca de esto, pero si no tenemos una comprensión del movimiento fenomenológico de la conciencia a lo largo de la historia, pues no comprendemos qué es la conciencia. Quizá no es subrayado, auxiliado de Labarrière en algún momento. Yo recuerdo que hace 30 años un lúcido estudiante de la Facultad de Políticas de posgrado me decía, ¿y dónde define Hegel la conciencia? Y entonces dije, déjame ubicarlo, no lo tengo bien claro. No la define en la filología, lo va a definir en la propedéutica filosófica, en un curso que da para jóvenes más o menos de liceo, de preparatoria, un año después de la fenomenología. Y allí dice, la conciencia es la relación determinada del sujeto y del objeto. La conciencia es una relación, no es una cosa.
determinada del sujeto y el objeto. ¿Qué diría Locke? La conciencia. La conciencia es una tabla rasa, un pizarrón sin escribir. No, la conciencia es una relación. Y entonces, igual podríamos preguntarnos, ¿cómo ven la conciencia los materialistas, sedicentes marxistas? Igual que Locke, no es una visión dialéctica. Y claro, de ahí, obvio, aquellos supuestos marxistas no entendieron qué es el Estado, no entendieron qué es la política. Quizá comenté, me habían presentado en Guerrero a un académico alemán que a su vez me invitó a Berlín en el año 80 y luego se quedó en México y quería trabajar en Chapingo, lo presenté, se quedó y demás. Cuando cayó el Unión Soviético tuvimos una mesa redonda. Jürgen Weiss dice, se nos olvidó el hombre. Yo digo, nada más, una cosa intrascendente, el hombre. No tiene la menor relevancia. ¿Qué creían? Que era un gallinero, que era una granja. Que se trataba de organizar la granja y la producción. No comprendieron qué es el hombre. Estaba condenado al fracaso. Definitivamente condenado al fracaso. No comprenden al hombre, la religión, la política, el Estado, la educación, la paideia. Fracaso. China, fracaso. Todo el mundo soviético, fracaso. Ahora, mundo neoliberal, fracaso. No comprendieron nada de esto. Fracaso. He puesto ejemplo, lo voy a decir muy rápido. Por ahí, vecinos pegados a la casa construyeron una casa, al final la marquesina, y el muchacho al ver dice, se va a caer. ¿Por qué? Porque está mal hecho. ¿Cómo? Es que no hay una estructura, no amarraron, no hay un armazón de metal para... 3 días se cayó. Rosa Luxemburgo dice, se va a caer. ¿Cuánto fue? ¿90 años? Del 18 que ella escribía al 89, saquen sus cuentas. 20, ¿cuánto? ¿Cuánto fue? Digamos del 20 al 90, 70 años se cayó. Pues habla de construir. Y así vemos muchas cosas que se derrumban. Bueno, el Imperio Romano, Hegel se remite a muchas cuestiones. Desde el rapto de las Sabinas, ¿cómo se funda Roma? Raptando. Y por lo tanto la relación del romano con la mujer era una relación de uso. La relación en el mundo griego era una relación ética, con todas las particularidades que podemos ver. Entonces, el mundo romano se va generando desde el rapto de las Sabinas. Y si hablamos del mundo latinoamericano, en particular del mexicano, pues empieza con la violencia de los españoles conquistadores. Esta ofensa de Hijo de la Tal, pues es que eran mujeres violentadas, y entonces eso está construido mal desde los cimientos. Podemos hacerlo, obvio, podemos ser todos los finos y minuciosos que sea necesario para estudiar estas cosas, pero si nos remitimos a esta cuestión, somos sujeto-objeto. Por lo tanto, construir un Estado requiere comprender qué es el hombre. Y Hegel, en la filosofía del derecho, nos presenta un concepto de Estado que arranca desde la propia introducción, un poco siguiendo la propuesta de Spinoza tomada de Descartes. Comencemos por comprender qué son las pasiones. Entonces el hombre se mueve por instintos y pasiones, pero el proceso civilizatorio es un proceso de sublimación, dice, de purificación de los instintos. Y la construcción del Estado tiene que reconocer que esa es la base. Y claro, Platón, sistema de necesidades, el trabajo, la producción, la sociedad civil, y sobre eso
se funda el Estado, que no es igual a la sociedad civil. Entonces, bueno, estoy problematizando, poniendo sobre la mesa problemas conceptuales de enorme importancia que no podemos comprender y resolver, pero ni siquiera conceptual, si no comprendemos qué es la conciencia. Y la analogía del espíritu justamente se lanza a la aventura de comprender lo que ningún filósofo se propuso antes de Hegel, que es la conciencia. Y entonces es la relación sujeto-objeto en su historicidad. Entonces esto lo dinamizamos, todo eso es histórico. ¿Cuál es la historicidad? La del devenir de la humanidad, con toda la prehistoricidad de los centenares de miles o el millón y pico que precedió a los cromañones, ¿no? Para 1.200.000, más o menos, podemos dar. En fin, entonces la conciencia deviene. ¿Y qué encontramos? Ya hemos subrayado, dibujamos un esquema en las ocasiones anteriores que ustedes ya deben tener ahí, un esquema que la Barré le pide a un experto y que es didáctico. Entonces podemos ver cómo se configuran las conciencias y claro, vemos la importancia del concepto de configuración, de figura, gestalt. Entonces decíamos, comprender la analogía requiere comprender el movimiento de las figuras, las gestalt, ¿no? Hace un momento hablaba justo de la Erfahrung, la experiencia. Entonces, es a lo largo del devenir histórico de la humanidad que, a través de sus experiencias, va impulsando el despliegue de cultura, etcétera, del espíritu, y por lo tanto el despliegue de su propia conciencia. La conciencia es el resultado de la experiencia. Por eso el subtítulo, Ciencia de la experiencia de la conciencia, que podemos referir experiencia. Entonces, es un concepto de enorme importancia en la fenomenología del espíritu que nos permite, uno, comprender todo lo que desarrolla en la obra, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es comprender qué es la conciencia para poder comprender qué es el hombre. Claro, ni qué decir, si la conciencia es la relación, ¿de qué conciencia está hablando? Por supuesto, de la conciencia humana, no hay otro. Y a diferencia del mundo animal, que no puede decir yo soy yo, el ente autoconsciente puede decir yo soy yo. Y eso es lo que hace posible que tome conciencia de sí, que sea un para sí. El mundo animal no tiene conciencia de sí, no es un para sí, no puede decir yo soy yo, no son entes culturales. Y no podemos comprender qué es el Estado si no comprendemos qué es la conciencia. Ni todo lo demás que acabo de decir, política, etcétera, etcétera. No podemos construir un Estado civilizado si no comprendemos qué es la conciencia. El derrumbe del mundo soviético, la pretensión de el acento fundamental en la economía, pretendiendo la formulación de Lenin, la política es economía concentrada, profundamente equivocado Lenin. Gramsci tenía razón, y creo que Gramsci diría, las cosas son al revés, la economía es política cristalizada. El concepto de Gramsci de Estado o de política, totalmente diferente y opuesto en muchos sentidos a la concepción, digamos, soviética, leninista, para decirlo muy rápido. No comprendieron, están destinados al fracaso. Por supuesto que los leninistas habrán de declararme su odio, me van a declarar hereje, lo cual me dará mucha risa. Claro, si son estalinistas armados de violet, me dará mucho miedo, porque esos son capaces de nuevos antorchos para hablar de estos sueños. En fin, entonces tendríamos que ubicar el concepto de experiencia. Me parece, lo estaba viendo en la mañana, pero mi memoria no resulta tan clara, me parece que está en la página 54.
pero ni siquiera estoy... 58. Podría hacerme el favor de leer el último. Este movimiento, hasta ahora. Este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamará experiencia. O sea, la experiencia es el movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo, tanto en su dimensión de objeto como en relación, bueno, la relación sujeto-objeto. Y es que anteriormente... Perdón, como ejemplo, la experiencia amorosa, la vida de pareja. Yo duré 40 años con mi pareja y de pronto alguna vez me decía, es que ya no es el mismo. Le digo, tú tampoco. Nos hemos transformado. Y claro, no solo juntos hemos vivido, sino nuestra interacción en un mundo, en ciertas condiciones, nos transformó. Vivimos juntos la experiencia del Grupo de Derechos Humanos en París, vivimos juntos cierta experiencia política de militancia con la izquierda de la ESR en París, vivimos juntos la academia. Algún momento me acompañó a mis seminarios con la Barrière, viajamos juntos a Grecia, a Egipto, y todo eso nos transformó. Y claro, en la interacción de pareja, tú estimulas y ella estimula. Es de vuelta la interacción. Si ese concepto lo ampliamos más allá de la relación de pareja, la interacción humana, aquí mismo, estamos teniendo una experiencia y esa experiencia nos está transformando. Yo aspiro a ayudarles a comprender, pero claro, yo tengo que preparar y estoy pensando antes de venir acá qué dudas han planteado, qué dudas van a plantear, dónde puedo acentuar, qué aspectos hay que destacar, dónde explicar, cuáles son los conceptos y categorías que tengo que atender de manera más precisa. Es una interacción. Sí, acción comunicativa en el marco de una cultura. Acción comunicativa en el marco de un sistema social, económico y de un Estado, hoy en decadencia. Entonces, cuando ilustramos, los ejemplos que yo podía poner hace 30 años no eran estos ejemplos de desastre y catástrofe que tenemos hoy. En fin, los ejemplos que tenía Agustín de Hipona, de los que habla en sus confesiones y en la ciudad y demás, son ejemplos propios de lo que está viendo. Los ejemplos de Rousseau, los ejemplos de Hobbes, Hobbes está hablando de la guerra civil, etc. Tomás de Aquino está hablando de lo que sucede en su momento. Es decir, el teórico teoriza sobre un ámbito, un momento, una época, una coyuntura. Y claro, el teórico teoriza a partir de un legado conceptual y filosófico que ha recibido. Quizá ahí podemos destacar con Gadamer. El filósofo o el teórico en general no piensa lo que se le ocurre. Bueno, esto más o menos lo diría Lukács antes que el teórico y el filósofo piensan lo que la realidad le exige. Pero Gadamer acentúa: nosotros no elegimos la teoría, es la teoría la que nos elige a nosotros. Obvio, es una metáfora, pero ¿qué quiere decir con esta metáfora? No es gratuito que yo piense como pienso. No es gratuito que una determinada teoría me dé una explicación de lo que estoy viendo. O sea, lo bromeo diciendo, con la publicidad de hace 30 o 40 años, póngase esa camisa que va con su personalidad. ¿Adquiere usted esta teoría? Que va con su personalidad. Adquirimos y asumimos una teoría que no responde a nuestras preguntas, y estas preguntas no está planteando la realidad. Pero sí, también va con la personalidad. Por ahí conozco a un individuo
no diré muchas cosas, que fue seminarista durante décadas, después rompió, pero quedó troquelado a imagen y semejanza de la institución que lo formó para ser parte de un aparato. Después se hace burócrata universitario, piensa como aparato. ¿Cómo ve el mundo? Como funcionario del aparato. Yo tengo una percepción del mundo resultado de esas experiencias, y cuando oigo hablar de cuestiones indígenas, tengo en memoria y tengo introyectado lo que vi en el mundo indígena, en la Sierra de Puebla. Cuando oigo notas de las luchas campesinas guerreras, que envié un video de Ayutla, conozco esa región, tuve un alumno de esa región, recuerdo lo que me explicó, hablé con los campesinos copleros, me hablaron de su experiencia, me hablaron de las masacres de que fueron víctimas. Eso lo tengo como elemento desde donde, como sustrato desde donde leo la información de lo que sucede en Guerrero. Si no soy una tabla rasa, leo el mundo desde la óptica de la cultura en la que fui formado. Y también no me lo he borrado ni quiero borrármelo desde la forma de pensamiento religioso que recibí desde niño. Leo el mundo con una cosmovisión cristiana, ética. Que leía el mundo desde una cosmovisión cristiana, particularmente protestante. Yo tomé distancia de ese mundo de hace 50 años. Sé que el cristianismo contribuyó a una construcción civilizatoria y sigue contribuyendo. Raúl Vera, Solalinde, Samuel Ruiz y otros, Francisco hoy allá en Roma y otros. Y hoy se mueven, están preocupados. Voy a dar víveres para la caravana, y ya hablé con el sacerdote del pueblo en el que vivo. A ellos les voy a dar. Sé que en manos de ellos eso va a llegar a su destino y que lo van a hacer bien. Y lo están haciendo. Y ahí vemos la evidencia de que el cristianismo tiene todavía que aportar en un proyecto civilizatorio. A pesar de los muy materialistas, ateos y demás, que creían que su ateísmo era algo superior. Su ateísmo, el ordinario que he visto, es el ateísmo de Voltaire. Son voltairianos, creen que son dialécticos, no han llegado a ser dialécticos, son voltairianos. Lenin cree que era dialéctico, era voltairiano. No tiene Lenin una comprensión dialéctica de la religión, ni del hombre, ni de la política. No, le iba a decir que antes, creo que en el curso que usted nos había dado, aquí lo tengo marcado, la conciencia, en la 58, pero antes de donde yo leí, claro, dice, en efecto, la conciencia es esta definición que nos estaba dando usted. De una parte, conciencia del objeto, y de otra, conciencia de sí mismo. Claro, en mi relación de pareja, soy sujeto y objeto. Y tengo conciencia de mí mismo y tengo conciencia de mi pareja. Nos influenciamos mutuamente, pero pongo ese ejemplo porque es el más vital que podemos comprender. Y ahí va un tema que vamos a ver al rato que abramos el capítulo de la vida. Poco se insiste en eso. Un segundo. El concepto deseo. La relación de pareja es una relación de deseo. ¿Y qué implica? Muchas cosas. Es también una relación de reconocimiento, anarqueum. Entonces, estoy metiendo muchos conceptos que a lo mejor de entrada les pueden generar algunas pequeñas confusiones, pero yo les he estado insistiendo en la necesidad que entren al texto, que ubiquen la estructura del movimiento, que es el movimiento de las configuraciones, conciencia, conciencia, razón, etc., que es el movimiento de las experiencias, pero entonces necesitamos ocuparnos de ciertos conceptos absolutamente fundamentales, porque este concepto del deseo está precedido del concepto de vida.
es que somos conciencias vivas. ¿Ustedes algún día han visto una conciencia, autoconciencia de metal, de plástico? La computadora no es autoconciencia, es una máquina. Las conciencias y autoconciencia somos entes vivos, por lo tanto, si no comprendo la vida, no comprendo la conciencia. La vida animal se almuerzan los unos a los otros, se aparean, se reproducen y todo lo que quieran. Es instinto, que según los expertos no se convierte en deseo, simplemente instinto. En el caso nuestro, deseamos, pero dice Hegel, y ha recuperado Lacan y los psicoanalistas, no solo la deseo, sino deseo que me desee, deseo su deseo. Es una relación superior a la relación animal. Sí, Arturo. Bueno, habíamos platicado un poco antes de la dinámica, tratar como de incorporarlos, porque si no se piensan estas cosas, pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que ustedes vayan pensando sus dudas, porque bueno, yo ya entro en la dinámica rápido con él y le puedo preguntar tal cosa, ¿no? Y ahorita le voy a preguntar una cosa, pero es muy importante que ustedes en lo que van entendiendo hay una especie de background, que es que están entendiendo de esto y cuáles son como sus dudas, ¿no? Sin miedo, porque si no es muy difícil como apropiarse del texto, ¿no? Y bueno, cuando tú refieres la relación sujeto-objeto, estás refiriendo todas estas relaciones, ¿no? Y bueno, yo sí separaría el marxismo del estalinismo, Claro, claro. y el materialismo del materialismo vulgar. Sí, sí, sí. Porque si no se entendería que todos. Sí, sí, claro. Entonces, eso es difícil, ¿no? Sí. Y entonces, varios pasajes que me parece son importantes conectan con este tipo de pensamiento, que es un texto de Karl Korsch, que se llama Karl Marx. En toda la primera parte de Karl Marx le pega a la sociología y te va mostrando cómo la sociología es un pensamiento un poco limitado. Muy limitado. Y una de las cosas que establece es cuál es la función del marxismo en el problema de la conciencia, y habla de la relación sujeto-objeto. A lo mejor sería bueno traer en algún momento el texto de Karl Korsch aquí. ¿Te puedo explicar algo? ¿Puedes suspenderte? Aunque como tomé jugo, estoy obligado. Para dar lugar a la intervención. En la ocasión anterior les sugerí ciertos parágrafos y ciertas páginas. Decía, para poder atravesar la lectura y apropiación de esta obra, necesitamos comprender su estructura. Entonces, vemos el índice, ya nos dice algo, una serie de grandes temas, pero luego identificamos ahí en la página 397 y 98, conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión, saber absoluto, dice, solamente el espíritu como totalidad es en el tiempo, es decir, solamente tiene historia el espíritu. No hay una historia autónoma de la conciencia, la autoconciencia y la razón de la ciencia, sino la historia de la ciencia es un aspecto de la historia de la cultura. Leíamos en la penúltima página que nos dice más o menos esto. Podemos releerla justo en la penúltima de la obra, la 472. Cada momento abstracto de la historia de la ciencia corresponde con una figura del espíritu que se manifiesta. Ya lo había comentado, y podemos ahí introducir lo que discurre en la página, me parece que 209. Sí, pues les va a sorprender. Es el capítulo de la razón y va a introducir aquí algo muy complejo. A ver, antes de eso, lo que pasa es que yo tengo aquí una anotación y se me hace que eso es de tus clases, que dice, la ciencia contiene ella misma esta necesidad de enajenar. Exteriorizar. Ahí yo tengo, problema... mira cómo tengo todos los exteriorizar aquí. Sí. Ajá. Lo tienen ustedes
ya viene por ahí la versión alemana, y aquí la podemos ubicar en el texto. ¿A qué altura estás, Arturo? En la 472, en el segundo párrafo. Segundo párrafo. Donde dice la ciencia contiene. Ella La ciencia contiene, sí. La ciencia contiene la necesidad. Esta necesidad de exteriorizarse sería. Entäußern. Ya habíamos hablado. Entäußerung. Äußern, fuera, exteriorizar. Da lugar a una gran confusión. Quizá habíamos puesto el ejemplo. Por ahí me encontré con un video biográfico sobre Paganini, en el cual hay algún actor que toca el violín como Paganini, y me enteré que le decían el demonio a Paganini. No puedo decir, Paganini se exterioriza en su música, no se enajena. Van Gogh se exterioriza en su pintura. Y podemos hablar de un poeta se exterioriza en su poesía. A lo mejor algún profesor exterioriza sus emociones en sus cursos. No es enajenar. Y hay mucha confusión. Hace poco en algún evento un profesor de la UAM Iztapalapa seguía tomando esta traducción de enajenar. Digo, no, es entonces podemos ver en alemán el concepto de, decíamos, enfrente. Fremd es extranjero. En fin, ahí tenía un pequeño error ortográfico y demás, es indiferente. Eres extraño, eres extranjero. Entonces el extrañamiento, la extranjerización. Podemos jugar con ejemplos que quizá podemos ahorrarlos en este momento. No es origen. Decir, Paganini se exterioriza en su música no quiere decir se extranjeriza en su música, no es lo mismo. Y por lo tanto, violentan la redacción e impiden la comprensión. La obra de arte, aquí hay una cosa importante que voy a comentar, que es una de las nociones hegelianas de arte, es la realización. Entonces la obra de arte se asume o es más, digamos, perfecta cuanto más, tomando el artista se exterioriza y logra concretizar en ella. Ahí es obvio, hay incluso algunos ejemplos de videos sobre Van Gogh. Pueden ver su biografía, un hombre desgarrado. Y entonces el desgarramiento lo expresa en la pintura, lo plasma allí. En los escritos de juventud dice Hegel, el llanto es la exteriorización del dolor. Sí. O sea, pones fuera el dolor. Sí. Entonces, ahí hay muchos temas más. Les estaba proponiendo la página 209, en el segundo párrafo, que obvio, allí alguna vez un grupo de expertos de ciencias naturales me pidieron algo, acabo de tratar de alguno de ellos. Se sorprenderían por esta frase. 209 segundos. Si tomamos y dice, se abre en el concepto del reino de la eticidad, está mal traducido, dice ética, supongo que Gustavo Leiva. ¿A qué viene cuando está hablando de la razón? ¿Cómo? Lo traduzco como eticidad, pero ¿Eticidad? no es ética. Es que ¿Es el ética? concepto... Reino de la ética. Bueno, Sí, es que aquí sí viene como reino de la ética. Sí, en el de Leiva es el nuevo. Cyclicality. Tenemos entonces un sufijo. Costumbres, ethos, eticidad, la ética viviente en tal pueblo, en tal cultura.
La ética que existe efectivamente, no como un modelo conceptual, el de Aristóteles o de cualquier otro filósofo que hubiera escrito sobre la ética viviente es la eticidad. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes ojean y leen todo ese capítulo de la razón, se van a encontrar con muchas sorpresas. Muchas. Porque son temas inhabitualmente tratados sobre quienes descubren sobre la razón. Hace un momento, profesor Arturo estaba recordando este libro de Châtelet, Una historia de la razón, es excelente, yo lo recomiendo. Sospecho que está en virtual. Y entonces, ¿qué nos dice Châtelet? La razón es histórica. O sea, no hay un modelo de razonar que existe de una vez y para siempre en los seres humanos y que se prolonga de manera idéntica a lo largo de todo el devenir histórico. No, pensamos en el marco de una cultura y una cosmovisión que implica incluso una religión a lo largo de la historia. Razonamos lo que nos permite y hace posible la situación histórica de la cultura en que vivimos. Los griegos no razonaban igual que nosotros, los romanos, los egipcios, los mayas, los incas, los aztecas, los teotihuacanos, podemos apostar sin conocer mucho de los medievales. Entonces razonas en el marco de una cosmovisión. Entonces lo que sigue es enormemente interesante. Bueno, justo al final de la 208, en los subtítulos que pusieron pues, el Laos y más, el reino de la ética, de la eticidad. Pensamos en el marco de una eticidad. La ciencia se desarrolla en el marco de una eticidad y verán enseguida los temas, la moralidad y demás. Página 214. Sorpresa. El placer y la necesidad. ¿De qué está hablando? Del Fausto. ¿Qué significa Fausto? Hubo un primer Fausto antes del Goethe, por ahí de tiempos de Maquiavelo, más o menos. El personaje de esa época, como la crisis del mundo feudal, que invoca en su auxilio demonios y no sé cuántos, ¿no? Vanini era, o sea, este mundo del medievo que está ya en crisis, pues ya no aceptan a Aristóteles, ya no aceptan el pensamiento escolástico, y entonces, dicho coloquialmente, ¿de dónde se agarran? Pues donde pueden, invocan al diablo y hacen, y se sienten. Hay un famoso pensador medio científico de ese tiempo, por ahí de los 1400, 1500, no me viene a la mente en este momento, ¿no? Es que era el momento de crisis, el momento del Fausto. Goethe lo retoma, lo construye, como bien sabemos, y tenemos la obra, y está en virtual y hay hasta películas sobre el Fausto. Entonces, el Fausto es un momento de la historia de la cultura que la literatura recuperó, y lo vemos, el placer, la necesidad. 217, la ley del corazón, el desvarío, o sea, la locura. Información de la presunción. ¿De qué está hablando? De los bandidos de Schiller, de Karl Moor. Otro momento de la historia de la cultura. Y seguimos adelante y vamos a encontrar otro tema en la 224, la virtud y el curso del mundo. ¿De qué se trata? Del Quijote. Y claro, se estarán preguntando, ¿a qué viene todo esto en un capítulo? Nos está hablando de la razón. Reiteramos, es que la razón se desarrolla en el marco de la historia de la cultura. Y por lo tanto, la historia de la razón y también la historia de la ciencia se corresponden con ciertos momentos de la historia de la cultura. Lo que tenemos en el desarrollo del capitalismo después de la Revolución Francesa, el positivismo, y luego ya formas de pensamiento que Horkheimer caracteriza
como la razón instrumental. En realidad ya no me importa comprender qué es la realidad, lo único que quiero es manipularla, sacarle provecho y convertirla en oro. Estamos en pleno dominio del pensamiento instrumental. No me interesa qué es el Estado, lo que quiero es manipular. ¿Qué genera? Una terrible catástrofe. Si no comprendes qué es el hombre y le metes todo lo que la televisión y videojuegos, etcétera y demás, generas sociópatas, individuos con una absoluta pérdida de identidad. Sustituyes la moral religiosa, y eso ya Marcuse lo reflexionaba, por una nueva, entre comillas, moral del consumismo, y entonces todo se vale. O sea, hay que conseguir mercancías, lo que han destacado algunos de esos críticos de Costanzo Preve, entre otros, en su texto sobre historia de la ética. Los griegos proponían una ética de la medida, todo con medida, nada con exceso. Eso es de los griegos. Y ahora el liberalismo, una ética de la sin medida, de la desmesura. Como los romanos, atragantarse todo y orgías de todo tipo y acumular oro sin medida. Para el consumo, pero no para la acumulación, porque para la acumulación es un misterio. Que son las dos tendencias, o sea, te dice tú consume porque yo creo en ti una necesidad para que yo me pueda enriquecer, pero en mí es la austeridad y el ir acumulando. No, sigue siendo. Digo un tipo, por ejemplo, como el dueño de Microsoft, no necesita en realidad y podría, digamos, dejar de estar acumulando, ¿no? Pero acumula porque él ya no es el mismo y lleva una vida austera también para lo que tiene, ¿no? Un viejo libro que yo conseguí en mis tiempos de estudiante, de joven profesor, que más o menos llevará el título como Psicología del Capitalismo, más o menos es el tema, y entonces describe, es que para ser un empresario de este orden se requiere de una cierta predisposición psicológica, que por cierto yo no tengo. Yo soy pésimo para los negocios y en realidad no me importa. Yo no podría ser empresario. Entonces, hay casos medio paradigmáticos. He hablado por ahí de aquel que inventó esa frase de un político pobre es un pobre político. Era un hombre que no sabía ni quién lo engendró, con un enorme vacío. ¿Cómo llenar ese vacío? Con oro. Pero todo el oro del mundo no le llena ese vacío. ¿Qué hay de particular? Yo no entiendo, lo confieso, en los fenicios, ahora llamados libaneses. ¿Qué hay en esa cultura? Presumen de que nacen con capacidades de negociantes y traficantes. No, es toda una cultura. Y entonces desde niños, pero ya tienen milenios en el business y nada los llena. ¿Qué hay ahí? No entiendo. La señora que me ayuda ha trabajado con libaneses y me dice, son unos abusivos, son mezquinos, son profundamente egoístas, abusivos. Pero son los dos lados, ¿entiendes? Agarro, pero al mismo tiempo soy todo. Son mezquinos, son gandallas, abusan de sus muchachas y demás. Si no me lo hubiera dicho yo, no me entero. Racistas, desprecian a los mexicanos, entérense. No se desprecian. Ella lo vio, ella lo escuchó y demás. Entonces, ahí hay toda una dimensión cultural compleja. Bueno, obvio, caemos en digresiones y demás. Reubiquemos, ¿qué significa ahí los bandidos de Schiller, el Fausto y el Quijote? Significa que la historia de la razón no va por separado de la historia de la cultura y que en la historia de ciertas grandes obras literarias
se plasma y se expresa una determinada época. El Fausto, lean el Fausto y vean el antiguo Fausto, y este personaje de Vanini, que era más o menos de ese periodo, y a ver si me viene a la mente el nombre, un famoso medio científico, medio brujo, de por ahí de los 1450, de apellido, si no me equivoco, alemán. En fin, entonces podemos ubicar qué estaba sucediendo. La crisis de un sistema que se expresa ya en Cusa, Nicolás de Cusa, la docta ignorancia. Pues tenemos que doctorarnos en ignorancia. Porque antes de él, pues yo ya me leí la Biblia toda y dice esto y las cosas son así porque dice la Biblia y yo ya sé todo. Igual hubo marxistas leninistas que ya sabían todo. Igual estos ideólogos neoliberales, y yo decía por ahí algunos fanistas, ya saben todo, simplemente le pican a su computadora y ahí está la verdad absoluta. Y su celular es el equivalente a Dios, más eficaz que Dios. Porque en tiempos de Moisés había que esperar que Dios te hablara en sueños. Ahora ya no tienes que esperar, le demandas, a ver, dime tal, y por ahí me hablaban de que hay un aparato en Estados Unidos que te contesta todo. Y le puedes preguntar todo y te da 4 o 6 explicaciones si eres un bobo que no entiendes. Pues ahí está Dios, convertido en un aparato. Ya no necesitas pensar, ya no necesitas reflexionar. Ni siquiera necesitas saber multiplicar o dividir o calcular. El aparato te lo va a resolver todo. En fin, entonces, aquí en esta formulación hegeliana, es que la razón es histórica, la razón se desarrolla en el marco de una cultura y a veces en ciertas obras literarias, pensemos por ejemplo en el Rulfo, o podríamos pensar en Sor Juana, o podemos ubicar algunas otras literaturas, ahí se plasma las características fundamentales de un determinado momento de la historia de la cultura. La idea de la Odisea, podemos hablar de los grandes trágicos griegos u otros más. No recordar la canción anterior, y yo dije, a ver, voy a mi libro de historia de la ética. Epicteto, el esclavo aquel que se convierte en filósofo y que había quedado deformado porque el amo le había quebrado los huesos. La crisis del imperio. Es verdad también esta bestialidad. El circo como espectáculo. Hoy, otros circos, incluso hoy digo, que los gringos se llevan una estadística, la mayoría de ellos ha visto escenas de violencia, violación y crimen, algunas en vivo o grabados en video y retenidos allá. Se divierten de una manera bestial. Es la crisis. Se acabó todo el ordenamiento y hoy ya puede ser una bestia gandalla, masacrar para divertirte. Me hablaba el profesor Arturo del bullying en las universidades, incluso en esta institución y demás. Se están perdiendo los referentes éticos. Y eso que implica también se pierde el reconocimiento. Si yo te trato como bestia, quiere decir que yo me veo en el espejo como bestia. Me autorreconozco como bestia y a ti solo te reconozco como bestia, el color de la piel. Pensemos en las bestias rubias de Hitler, pensemos en estas otras bestias rubias en Estados Unidos, pensemos en estas otras bestias también blancas en Brasil, que se hacen el propósito de matar miserables indios y negros y arrasar con el Amazonas. ¿Cómo se ve en el espejo? Como bestias. Entonces, ahí entra el tema este
reconocimiento que podemos ubicar para generar un poco de estímulo. Ojemos la autoconciencia. Dice en la página 107, con la autoconciencia entramos en el reino de la verdad. En el terreno de la conciencia, es decir, la percepción, el entendimiento, estamos refiriéndonos a una conciencia abstracta que ve el mundo como si estuviera desde fuera, como si fuera una máquina de registrar, ser tan sensible, o un animalito, simplemente. Nos podemos ocupar de eso enseguida, pero puede ser en este momento más interesante. Todo el primer párrafo dice, allá en las figuras de la conciencia veo ciertas cosas. Segundo párrafo, en el terreno de la autoconciencia entramos en el reino de la verdad. No había hablado de la verdad, porque el reino de la verdad es el reino de la colectividad humana. Claro, dicho así sin haber leído. Y en la página 108 habla del deseo y la autoconciencia, y luego de la vida. Y en la 109 nos dice la vida como proceso. O puede ser que estoy adelantándome. Esto lo tenemos en la 111. Todo este ciclo constituye la vida, que es el todo que desarrolla. Y entonces, ¿qué tiene que ver en un tratado de conciencia el tema de la vida? Repito, es que los entes autoconscientes somos entes vivos. Y para poder constituirnos como entes autoconscientes, la precondición fue la vida y la evolución y la persona. Entonces la apetencia es el deseo. Es el deseo. Pero la palabra deseo es más fuerte que la palabra apetencia. Tengo un apetito, quisiera comer tal cosa. Lo digo de manera más clara, y lo hemos dicho los varones y lo han escuchado las damas. Te deseo. Y algunos podrán decir, quiero contigo. Este es el deseo. ¿Por qué decirlo de esa manera? Porque si tengo una manzana, tengo apetito, me como una manzana y no se va a resistir. Pero si deseo a una mujer para seducirla, tendré que hacer todo un esfuerzo para ganarme su aceptación. Y a lo mejor se resiste. Es decir, tengo que ganar su reconocimiento. Para empezar, dice el reconocimiento natural. Qué guapa estás. Atractiva, sexy. Y ella podrá o no reciprocar. Entonces, toda esta cuestión de la seducción es un ejemplo muy gráfico y muy fuerte para poder entender lo que significa el deseo, que nos lleva a la lucha por el reconocimiento. Puede ser que la pretendida diga no, o igual puede ser que el pretendido diga no. La relación de pareja es una relación de reconocimiento. El proceso de seducción es un proceso de reconocimiento. Las relaciones humanas, todas, en todos los ámbitos, son relaciones de reconocimiento. Y aquí Hegel está planteando el tema que comenzó a desarrollar en filosofía real. Axel Honneth supone que lo dejó abandonado después de esas tesis, y yo encuentro que no, que toda la fenomenología del espíritu sigue trabajando el tema del reconocimiento. Pero yo tengo la fortuna de poder recurrir al libro de la Barrère para hacer el seguimiento del tema del reconocimiento. ¿Reconocimiento cómo se dice en el anerkennung, pero vamos a localizarlo para no tener errores ortográficos que después me llevarían a avergonzarme de mis bobadas, ¿no? Estamos en párrafo 192, pero claro, ¿qué página? 115 para la... ¿qué dije?
192. Anerkennen. Es con doble N, es que luego esas dobles A, anerkennen. Ese es reconocimiento. Axel Honneth ha destacado bien, o sea, aunque tiene errores porque lea Hegel desde una visión kantiana, no una visión dialéctica, no es una visión dialéctica, pero pone sobre la mesa cuestiones bien importantes. En algunos libros que por ahí leí, y ustedes pueden buscar en Wikipedia la obra traducida al español, las relaciones de reconocimiento del niño en la familia vienen desde el momento mismo de su gestación y su nacimiento. Si el padre no reconoce que él lo engendró, el niño va a tener un déficit de toda su vida. Para la madre no hay dificultad para saber, es hijo mío, pero el padre puede dudarlo, puede rechazar el reconocimiento por cualquier razón, y entonces eso genera todo un déficit psíquico en el niño, la carencia de reconocimiento. Supongamos que el padre reconoció y que vive en una familia y demás. La relación del niño con los padres es una relación de reconocimiento. El niño está tratando de ganar reconocimiento del padre y de la madre. Cuando murió mi madre, yo le dije: mamá, yo lo que quise en la vida es que estuvieras orgulloso de mí, orgullosa de mí. Y mi padre, casi al final de su vida, alguna vez le dijo a una hermana mayor que estaba muy orgulloso de su hijo, y eso a mí me hacía sentir muy orgulloso. Mi relación con mi padre es una relación de reconocimiento. Y los conflictos que tienes con tus hermanos son conflictos de reconocimiento, porque cada uno, frente al otro, quiere ganar la preferencia de papá y mamá. Y si ustedes rastrean su propia historia, van a encontrar esa serie de conflictos de reconocimiento. Y las pequeñas peleas con el hermano o hermana son lucha por el reconocimiento. Rememoren. Alguna alumna de posgrado, hermana de una actriz de televisión, me decía: y es que también en las mujeres de pronto hay combate de las niñas, y entre los varones también hay desafíos y combates. Y llegamos a la escuela y siguen la lucha por reconocimiento, en cualquier nivel de la escuela. Yo recuerdo ya en secundaria, que es típico, te desafían. ¿Qué pasa si no respondes al desafío? Si corres, se van a burlar de ti y te van a ningunear. Si respondes al desafío y lo asumes, te vas a ganar un reconocimiento. La relación del maestro y alumno es una relación de reconocimiento. Vamos a un congreso, presentamos, es una relación de reconocimiento. La política realmente dicha es una relación de reconocimiento. Lo que tenemos en México y en el mundo neoliberal, una violación a las estructuras de reconocimiento. No nos tratan como ciudadanos, nos tratan como espectadores. Nos roban las elecciones, etc. Manipulan a los ciudadanos brasileños, etc. Los tratan como cosas. Son entes enajenados en todos los órdenes, fanatizados. Dejan de pensar fríamente, porque promovieron los del poder tal cosa. La religión también es una relación de reconocimiento. Todas las relaciones humanas son relaciones de reconocimiento. Entonces, claro, aquí Hegel comienza. Hay una guerra y igual las relaciones de violencia que vemos acá, digamos los griegos, pero esto comenzó desde mucho tiempo antes. Se enfrentan, uno vence
y a punto de clavarle la espalda, te perdono la vida, pero te conviertes en un esclavo. No acepto, se muere. Si acepto, te conviertes en esclavo, porque le tuviste miedo a la muerte. Mucha de esta violencia que vemos también en este país nuestro y en el mundo es también lucha por los reconocimientos. Entonces, ahí te convertiste en esclavo a trabajar. Y si no trabajo, te golpeo. El quinteto, el amo lo golpeaba. ¿Y qué gana el esclavo? Es que el trabajo te eduque. Se desarrolla. El amo se atraganta lo que fabricó el esclavo. Queda hecho un parásito. El esclavo en el trabajo desarrolla sus capacidades, su propia autoconciencia. Marx dice, y el obrero desarrolla su autoconciencia, siempre y cuando haya condiciones en las instituciones educativas que lo permitan. Lo que vemos, la catástrofe de la educación en el mundo, en América y en México, es una catástrofe provocada por estas bestezuelas que estaban ahí en educación hace poco y demás. Les importaba un cacahuate la pay de ella, ellos querían obreros sumises, ignorantes e imbéciles. Una violación al reconocimiento. El libro de Axel Honneth de la lucha por el reconocimiento muestra esto. Se violenta el reconocimiento en el seno de la familia, o se da reconocimiento en el seno de la sociedad civil, o se logra reconocimiento. Hoy los sindicatos se están reorganizando. ¿Qué es lo que buscan? Reconocimiento. Los indígenas, la comandante Esther, que fue a la Cámara de Diputados, si no conté mal, 8 ocasiones dice, queremos que nos reconozcan. Buscan reconocimiento. Si leemos el tercer estado de Siege, nosotros, el tercer estado, producimos, trabajamos y demás, y no se nos reconoce. ¿Qué queremos? Que se nos reconoce. La declaración de Siege es una declaración de reconocimiento, de exigencia de reconocimiento. Entonces vemos, la vida humana es esto, pero el origen está en toda esta larga historia y prehistoria, y en aquellas situaciones de la esclavitud, te someto y trabajas. Y bueno, ahí creo que en la ocasión anterior ubicábamos estos pasajes donde habla del trabajo. 117, Señor y servidor. 116, creo que ya leímos esta frase, línea como 12 o 14, por favor. 3, 6, 9, 12. 116, línea 12. ¿Qué piensa que dice? Solamente, punto y seguido. Solamente arriesgando la vida, arriesgando la vida, se mantiene la libertad. ¿Hay otra manera de lograr la libertad? ¿O ha habido a lo largo de la historia otra manera? No. La libertad siempre se ha conseguido en lucha. Hoy los mexicanos queremos cambiar, pues tenemos que luchar. Indígenas, campesinos, obreros, etcétera, los de Atenco y de otros lugares, los profesores de la CENTE, y dicen, pues demandamos, exigimos. ¿Qué están demandando? Reconocimiento. Reorganización de las estructuras de reconocimiento, las estructuras de la organización estatal. Otros profundamente ignorantes y mediocres, pensemos en el PRD, pero también podemos hablar del PAN, no comprenden en absoluto que la política es una relación de reconocimiento. Estamos condenados al fracaso. Lamentablemente, llevaron al país al fracaso. Los estalinistas llevaron el ensayo de socialismo al fracaso, porque no comprendieron que era el hombre y el reconocimiento. No comprendieron que era el Estado y que era la política. Y podemos poner múltiples ejemplos. Entonces, es un concepto que bien ha hecho Axel Honneth, el que editó la UAM Iztapalapa, de ser reconocimiento y menosprecio, el título. La sociedad del menosprecio es algún otro de los títulos, sí, de Axel Honneth.
es un tema enormemente importante. Yo escribí, sospecho que un problema muy serio tuvo ese profesor de Tamaulipas, no me responde más. Y si en un momento tuvo que salir del país, porque se había amenazado, Tamaulipas es el vórtice del huracán, ahí el riesgo es de vida o muerte. No sé qué pasó con el profesor, pero yo pongo a disposición de ustedes mi texto ese sobre reconocimiento. ¿Te lo envías? Está buenísimo. Te lo envío. Vamos a hacer un libro. ¿Cómo? Nosotros estamos haciendo un libro sobre la historiografía hoy. ¿No? Y bueno, pues te abro, pero si quieres. O sea, Sí, sí, sí. Haremos lo que pueda hacer, o sea, hay cosas. Tú tienes ese oficio, yo tengo otro oficio. En fin, entonces, ahí tenemos, como ven, conceptos de enorme relevancia. Pero aquí es un tema, 119, segundo párrafo. Segundo párrafo, la verdad de la conciencia independiente es, por tanto, la conciencia servil. La verdad del amo es el esclavo. El amo se siente muy orgulloso de tener tantos esclavos. La verdad de ese amo son los pobres esclavos y la manera en que viven. La verdad del gran empresario cualquiera que refieran y sus trabajadores de salario mínimo son esos pobres que apenas sobreviven. La verdad de los neoliberales son los millones de miserables que han fabricado. La verdad del PRI en el Estado de México son los centenares de cadáveres y mujeres asesinadas en particular. La verdad de los yanquis son esos miserables que tienen que largarse de su país. Lo están destacando en estos días algunos articulistas. O sea, eso es obra de los yanquis. Sobreexplotan, miserabilizan, generan violencia para controlar y ya no pueden vivir ahí, se van y quieren llegar allá a donde viven los que les generaron esa miseria. Y veremos lo que viene, lo que sucede. Entonces, esta frasecita parece tan inocente, es enormemente importante. La verdad del amo es el esclavo. La verdad del macho es la pobre mujer violentada a la que tiene como su esclava. Claro, ahí también puedo preguntar, ¿cómo se ve el macho frente al espejo? Como una bestia. ¿Cómo trata a la mujer? Como una bestia. Su verdad es la pobre mujer maltratada. Como ven, en esta lógica podemos comprender enorme cantidad de temas y problemas que el materialismo y el empirismo y el pensamiento instrumental no nos permite comprender. Digamos, la escolástica pseudo-marxista, el economicismo no nos permite comprender esto. El materialismo no nos permite comprender estas cuestiones. En fin, espero que estén visualizando. Y después, en la página 21, bueno, en la 120, la formación cultural y el trabajo. La conciencia que trabaja llega a la conciencia de sí misma. Leíamos en la versión anterior. 121, libertad de la autoconciencia, estoicismo y escepticismo. Y nos dice en la 123, el estoicismo solo podía surgir en una época de temor y servidumbre universales. ¿De qué está hablando? Del Imperio Romano. Es decir, el estoicismo no podía haber surgido sino en esas condiciones. Y el estoicismo, diríamos, es un dogmatismo. Así se templó el acero en la literatura soviética. Agotado el estoicismo, el imperio de Alejandro, en otros lugares viven de otra manera, o sea, se puede vivir de otra manera. Genera escepticismo. Se agota el estoicismo, se convierte en escepticismo. ¿Dónde están los antiguos marxistas, leninistas,
así se templó el acero. Se convirtieron en escépticos. Yo conozco casos, podría decir nombres, de antiguos marxistas dogmáticos. Se les derrumba todo, se les derrumba su pretendido paraíso ruso y acaban en el total escepticismo. Nada tiene sentido. Se cayó su Marx y creían que eso era Marx. No. Marx tenía un proyecto libertario, no un proyecto de gran gallinero o de granja de los animales, que fue, por cierto, bien formulado, la rebelión de la granja. Se rebelaron y se largaron y se salieron y tumbaron el muro y demás. Y ahora hay otros que quieren tumbar el muro de Trump. Y veremos. Y la elección de ayer, leí algún artículo, se está generando un movimiento socialista en Estados Unidos, inédito. Yo no veía para cuándo, porque ya las condiciones están llegando al límite. Y están viendo en vivo, no simplemente en un discurso, a qué consecuencias les ha llevado el neoliberalismo. En fin, y entonces viene este movimiento del pensamiento, estoicismo, escepticismo, y luego viene la conciencia desventurada, página 128. ¿Qué significa el cristianismo? Es una conciencia desgarrada, expresión de una época de desgarramiento, la crisis del Imperio Romano, que le da, claro, a la religión hebrea corregida y actualizada para su época. Y claro, en ese imperio universal, allí solo puede surgir una religión universal. No era posible antes el cristianismo. El imperio permitía varias religiones, pero con la sumisión de Israel y la destrucción de Jerusalén, se hace posible una religión universal, que tiene una larga historia, un milenio más o menos de la caída del imperio al renacimiento y el protestantismo, y podemos caracterizar lo que significó, lo que aportó todo ese proceso de despliegue de la conciencia. Y sigue, y leíamos, bueno, este capítulo de la razón, que ya subrayé algunas particularidades. Habría que leerlo de manera minuciosa. Razón observante, la razón observa. Dios, ay, los dioses, nos juegan con el error los dioses. Veo inquietud, bueno. ¿Qué hacer? Si quieres suspender todo esto, ¿no?